la reunión del Banco Central Europeo, donde hoy parece que sí que ha habido algo más de chicha, algo más de pistas sobre dónde o hacia dónde se puede mover el BCE de cara a bajar los tipos de interés, aunque siempre con una Lagarde que ha sido cauta, que ha sido prudente, que casi no quiere ni mencionar las palabras malditas, las de bajadas de tipos de interés. Bueno, toda la acción parece que aún así, aunque Lagarde ya ha dado algunos titulares que en las últimas jornadas no nos ha dado, parece que aún así toda la acción está ocurriendo también por detrás del telón en ese escenario del Banco Central Europeo. Y es que esta reunión del BCE estaba, digámoslo de esta manera, manchada en realidad por una implosión que ha tenido lugar dentro del Banco Central Europeo y que ha causado una sensación de mucho malestar entre los funcionarios de la institución monetaria europea. Bueno, todo esto gira en torno a un hombre: Frank Elderson, miembro del BCE y vicepresidente de la Junta de Supervisión del Banco Central Europeo. Hace unas semanas lo que ocurrió fue que hizo unas declaraciones un tanto desafortunadas que acabaron desatando la polémica entre sus empleados. Básicamente soltó que aquellos que no comulgaran con los objetivos verdes del Banco Central no serían, digamos, bienvenidos a trabajar dentro de la institución. Bueno, el diario Político dijo en exclusiva que Elderson le había dicho a 6 miembros de la Junta Ejecutiva del BCE que no quería a esas personas ya, a ese tipo de personas trabajando en el BCE. Pero no solo eso, por lo visto, Elderson también soltó que ¿por qué iban a querer contratar a personas que iban a tener que reprogramar? Gente que decía viene de las mejores universidades pero que no saben ni deletrear la palabra clima. Claro, esto a los empleados del BCE les sentó muy mal. Tanto que han llegado incluso a calificar a Elderson como un líder autoritario dentro del Banco Central Europeo, porque básicamente decían que parecía que ya no había lugar a debate posible respecto a una cuestión que hasta cierto punto ya saben que es política, porque los de un bando piensan una cosa y los de otro bando piensan otra cosa. Decían que, claro, estas palabras de Elderson sugerían que en el BCE ya no cabía la posibilidad de debatir sobre el cambio climático en un debate abierto y en un debate libre. Bueno, en realidad ese todavía es un debate arduo en el BCE, de hecho, el debate del cambio climático, hasta qué punto la institución monetaria debería inclinar sus políticas hacia hacer la economía más verde, o si debería mantener ese objetivo original sin cambios, es decir, simplemente buscar la estabilidad de precios y no hacer nada más. Bueno, ese descontento en el BCE ya lleva viéndose un tiempo, aunque a Lagarde le han preguntado en la reunión de enero precisamente por esa encuesta a los empleados donde decía que no la apoyaban como presidenta, que enseguida lo comentamos, pero volviendo a la reunión de enero, no la de hoy sino la anterior, esto decía Lagarde sobre ese descontento que habría en torno a ella en el BCE. At the ECB, we have many surveys, and we actually conduct surveys in a very technically proof way that we can trust. And in the surveys that the ECB conducts, we typically ask staff whether they are happy to work at the ECB. Those surveys are responded to at a rate of about 60%, north of 60%. To that question, are you happy to work at the ECB? The overwhelming majority, namely 80%, say yes, I'm happy to work at the ECB. The second question that we ask also is, would you recommend to a friend to work at the ECB? The answer is overwhelming majority again, north of 75%. And a question that is often asked as well is, do you feel a mission associated to your work? More than 90% of staff. Bueno, las relaciones con los empleados ya estaban en un punto bajo en el BCE. Los miembros de la Junta habían respondido, se lo decíamos antes, con cierto desafío a principios de este año con una encuesta que había realizado el sindicato Ipsos, cuando una mayoría decía que la presidencia encabezada por Lagarde era pobre o muy pobre. En realidad, bueno, los funcionarios dijeron entonces que era una encuesta defectuosa y en la rueda de prensa de enero Lagarde también habló de esto y ella como que quiso restar la importancia que dijeran eso sobre ella. As far as I'm concerned, I am irrelevant, as long as I deliver on leading this institution of talented people, not just economists, talented people who are driven to do their job and to deliver. The rest, me as a person, irrelevant.
podemos ver que el tono de Lagarde es ciertamente agresivo, casi diría, como queriendo decir que en realidad ya no debería ser tan importante como para que la pongan de esa manera, en lugar de aceptar que lo que dicen de ella pues lo están diciendo e intentar mejorar o intentar entender porque consideran que su presidencia puede calificarse como pobre. Bueno, cambiamos de asunto. Hoy estamos ya prácticamente de aniversario, un aniversario que en realidad, pues bueno, quizá preferiríamos no celebrar, seguramente. Estos días hace justo un año que se gestó el tercer mayor colapso bancario de la historia de Estados Unidos, el de Silicon Valley Bank, y entonces empezó una serie de, digamos, catastróficas desdichas para el sector bancario que acabaron con la caída de otro banco, con el Signature Bank, otro más al otro lado del Atlántico, en este caso Credit Suisse, y luego la segunda caída más importante de un banco en Estados Unidos en toda la historia, la de First Republic Bank. Bueno, ahora parece que un año después otra vez el fantasma de los colapsos bancarios aterroriza a otra entidad, que es el New York Community Bancorp. Todo empieza hace aproximadamente un mes. El banco entonces anuncia que sus préstamos estaban superando la morosidad esperada y que eso había dejado un agujero en las cuentas que le había hecho perder dinero de manera inesperada y que había provocado que tuviera que dar un hachazo a sus dividendos. Bueno, luego llegó el momento en el que se reformulan las cuentas en el banco, o sea que si ya las cosas pueden ir mal, encima lo que habían dicho pues no tiene mucho sentido. Dicen que se ha detectado un deterioro en las cuentas de 2.400 millones. Se anuncia una investigación interna. Concluyen que habían encontrado debilidades en los procesos internos a la hora de aprobar ciertos créditos. Vaya, que tenían miedo de que se hubieran dado luz verde a demasiados préstamos que en realidad tenían un riesgo mayor al que ellos estaban esperando. Bueno, ya lo sugirió Powell ayer, que va a haber pérdidas en muchos bancos americanos por la exposición que tienen al inmobiliario comercial. Y New York Community Bancorp es uno de los bancos que tiene exposición al inmobiliario comercial. Vamos a recordar lo que decía ayer Powell. I think it is manageable, and we've been, working hard to management for some time now, really. What it really is it's a lot of downtown real estate where there's too much office supply because of work from home. And also, the kind of downtown retail that is no longer as profitable, and things like that are really at the heart of it. Bueno, ayer los fantasmas de la crisis bancaria y de los parecidos con Silicon Valley Bank se convirtieron en un auténtico monstruo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de que la caída de Silicon Valley Bank se desató simplemente por una ampliación de capital que no fue bien y eso hizo que los depositantes quisieran retirar de ahí su dinero? Y bueno, ya saben lo que pasó después. Bueno, pues ayer se filtró en prensa que New York Community Bancorp necesitaba una inyección de liquidez. Y una inyección de liquidez unido a una reformulación de cuentas, al reconocimiento de errores en la aprobación de préstamos, de créditos, a un deterioro de 2.400 millones, a unas pérdidas inesperadas. Bueno, muchas cosas, desde luego, que el resultado, pues voilà, ahí lo tienen, la receta de un posible colapso bancario. Así que ayer New York Community Bancorp se desplomaba un 40% cuando se filtraba esa noticia de que necesitaba liquidez. Pero luego llega el matrimonio, el que buscaba dinero y el que buscaba un lugar donde poner su dinero. Se juntaron los dos. Llegó el matrimonio, un grupo de inversores acuerdan invertir $1.000 millones en la entidad de New York Community Bancorp para así garantizar su viabilidad. Y lo más curioso, la identidad de una de las personas que decide inyectar todo ese dinero es ni más ni menos que este hombre de aquí, Steven Mnuchin, el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. En concreto, la inyección de capital es realizada o va a ser realizada por varias firmas: Liberty Strategic Capital, Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners, Citadel Global Equities y más inversores institucionales. Además, también varios miembros del Consejo del propio Banco Regional estadounidense. Se espera que Liberty, que es la firma liderada por este hombre, por Steven Mnuchin, invierta $450 millones, que se dice pronto. Así que, con todo este dinero, New York Community Bancorp además va a sumar otros 4 directivos a su junta directiva, entre ellos este hombre, otra vez, Steven Mnuchin, básicamente. O sea que un exsecretario del Tesoro de Estados Unidos pasa a ser directivo de un banco, o de uno de los bancos, que podría estar al borde del colapso. Y ustedes dirán, ¿no sabe mucho o no sabe nada? ¿Por qué ha arriesgado este hombre y su firma $450 millones para salvar a un banco que muestra ya tantas señales de deterioro, incluso de estar cerquita del colapso, cerquita de sus últimas horas ya? Bueno, la cosa es que este tipo de operaciones no son tampoco extrañas para Mnuchin. De hecho, el secretario del Tesoro ya lideró un grupo de multimillonarios que compraron al prestamista hipotecario fallido, el IndyMac, a raíz de la crisis financiera de 2008.
y después, por cierto, de transformar a la empresa en OneWest, acabó contratando a Otting como director ejecutivo, que es casualmente otro de los hombres que ahora está en ese grupo de inversores que ha decidido rescatar al New York Community Bancorp. Y ojo, porque además también, por cierto, en esa firma de Mnuchin, en Liberty Strategic Capital, también está metido Arabia Saudí. Entre los patrocinadores del Liberty Strategic Capital está el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí. Y atención porque aquí viene lo mejor, ¿eh? ¿Cuándo se espera que se cierre esa operación? Porque ayer se anunció, el cierre ¿cuándo es? El lunes 11 de marzo, casualmente el día en el que termina el programa de inyección de liquidez de la Reserva Federal para el sector bancario regional. Bueno, puede que solo sea algo meramente casual, que sea ese día, o que también tenga algo de simbólico, porque el día en el que se acaba la inyección de liquidez para el sector bancario regional, casualmente es cuando empieza la inyección de 1.000 millones para el New York Community Bancorp, liderado por este hombre de aquí. Bueno, pues de esto habló Powell ayer y de esto puede que siga hablando el presidente de la Reserva Federal.